Pilota este helicóptero y me caso contigo. Se burló Isabela mientras lanzaba las llaves frente al hombre de limpieza. Su risa se congeló cuando él las atrapó en el aire y dijo: «Prepara tu vestido de novia». Isabela Vega ajustó sus lentes de diseñador mientras observaba con asco absoluto cómo el nuevo empleado de limpieza pasaba el trapeador por el piso de mármol italiano de su hangar privado. A los 32 años, había construido un imperio de aviación ejecutiva valorado en $800 millones, pero más que su riqueza, lo que definía a Isabela era su desprecio glacial hacia cualquiera que considerara inferior. Su empresa, Vega Luxury Aviation, ocupaba el hangar más grande del Aeropuerto Internacional Metroplex, y ese espacio reluciente de acero y cristal era su templo personal de superioridad. Helicópteros de millones de dólares brillaban bajo las luces LED como joyas caras, cada uno representando el éxito que la separaba de la gente común que se arrastraba por el mundo como hormigas insignificantes. Tú, Isabela chasqueó los dedos hacia el hombre de limpieza sin siquiera dignarse a aprender su nombre. Hay una mancha ahí. ¿Acaso eres ciego o simplemente incompetente? Marcus Thompson levantó la vista del piso que había estado limpiando meticulosamente durante la última hora. A sus 38 años, tenía esa complexión que hablaba de años de disciplina física rigurosa, pero su uniforme de conserje azul gastado y sus manos ásperas del trabajo manual contaban una historia diferente. Sus ojos oscuros, sin embargo, tenían una profundidad que Isabela nunca se molestó en notar. «Disculpe, señora Vega», Marcus respondió con voz calmada, sin un rastro de servilismo que a Isabela le resultó vagamente irritante. «Acabo de limpiar esa área. No veo ninguna mancha». «¿Me estás contradiciendo?» Isabela se quitó los lentes con un movimiento dramático, sus tacones Louboutin de $1,200 resonando como martillos mientras caminaba hacia él. «Cuando yo digo que hay una mancha, hay una mancha. Tu trabajo no es pensar. Tu trabajo es limpiar lo que yo te ordeno limpiar». Marcus miró el área que Isabela señalaba. Estaba impecable, brillando bajo las luces. Pero había aprendido durante sus 3 semanas trabajando aquí que con personas como Isabela Vega, la lógica y la realidad eran irrelevantes. El poder era lo único que importaba. «Por supuesto, señora Vega. La limpiaré nuevamente», dijo, arrodillándose con el trapeador. «Y mientras lo haces», Isabela continuó con esa sonrisa cruel que se extendía por su rostro perfectamente maquillado. «Quiero que entiendas algo fundamental. ¿Ves ese helicóptero?», señaló hacia un Robinson R-66 negro y dorado que costaba más de $1 millón. «Ese helicóptero vale más que todo lo que tú ganarás en tu vida entera. De hecho, la pintura de ese helicóptero probablemente vale más que tu casa». Los otros 2 empleados del hangar, Roberto y Elena, intercambiaron miradas incómodas desde sus puestos. Habían presenciado estas humillaciones públicas antes. Isabela las disfrutaba como otros disfrutaban el arte o la música. «Cada vez que lo miras», Isabela continuaba, acercándose más a Marcus con cada palabra, «quiero que recuerdes exactamente quién eres y quién soy yo. Yo vuelo sobre las nubes mientras tú limpias el suelo. Yo ceno en restaurantes donde la reserva cuesta más que tu salario mensual mientras tú probablemente comes comida rápida. Yo soy alguien. Tú eres nadie». Marcus apretó el mango del trapeador con más fuerza, pero su expresión permaneció neutra. «Entendido, señora Vega». No creo que entiendas». Isabela sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Quiero que lo digas. Quiero que mires a la cámara y digas: soy un don nadie que limpia pisos porque no sirvo para nada más importante». El silencio que cayó sobre el hangar fue tan denso que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de ventilación. Roberto dio un paso adelante, preparado para intervenir, pero Marcus levantó ligeramente la mano deteniéndolo. «Señora Vega». Marcus se puso de pie lentamente, dejando el trapeador a un lado. «Puedo limpiar el piso cuantas veces usted quiera, pero no voy a humillarme en video para su entretenimiento». La sonrisa de Isabela se evaporó instantáneamente. Nadie, absolutamente nadie, la desafiaba en su propio hangar. Sus ojos se estrecharon con una mezcla de furia y algo que podría haber sido sorpresa. «¿Disculpa? ¿Acabas de negarte a hacer lo que te ordené? Me contrataron para limpiar, no para ser su payaso personal». Marcus respondió con esa misma calma inquebrantable que solo años de entrenamiento militar extremo pueden forjar.
Haré mi trabajo con excelencia, pero mi dignidad no está incluida en el contrato. El rostro de Isabela se enrojeció. Durante 5 años como CEO, había intimidado a ejecutivos, despedido a gerentes con lágrimas en los ojos y aplastado a competidores con simple crueldad. Pero este empleado de limpieza, este don nadie con uniforme gastado, se atrevía a establecer límites. ¿Dignidad? Isabela soltó una carcajada que sonaba como cristales rompiéndose. ¿Un hombre que trapea pisos habla de dignidad? Eso es la cosa más patética que he escuchado. Se giró hacia Roberto y Elena. ¿Escucharon eso? El conserje tiene dignidad. Probablemente también cree que puede volar mis helicópteros. Y entonces Isabela tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante. Una idea tan cruel y tan perfecta que no pudo resistir. De hecho, dijo, caminando hacia su escritorio y tomando un juego de llaves. Vamos a hacer esto más interesante. Marcus, así te llamas, ¿verdad? Correcto. Marcus. Isabela lanzó las llaves al aire y las atrapó con una sonrisa venenosa. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. ¿Ves este helicóptero, Robinson? Es mi favorito. Pilotearlo requiere años de entrenamiento especializado, certificaciones internacionales y una habilidad que la mayoría de las personas nunca desarrollarán. Caminó hacia el helicóptero, sus tacones resonando como sentencia de muerte. Si tú, un simple empleado de limpieza, puedes entrar ahí y pilotar este helicóptero exitosamente, si puedes hacer un circuito básico del aeropuerto y aterrizar sin matarte, no solo no te despediré por insubordinación. Hizo una pausa dramática. Me caso contigo. Roberto se atragantó con el café que estaba tomando. Elena dejó caer el portapapeles que sostenía. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía tener peso físico. Isabela continuó, disfrutando cada segundo de su espectáculo cruel. Así es. Si este hombre que limpia baños puede demostrar que sabe pilotar un helicóptero de $1 millón, caminaré por el altar con él. Viviremos en mi mansión de 10 millones, compartiremos mi fortuna, y él podrá decir que se casó con una millonaria. Se giró hacia Marcus con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de humillar a otros. Por supuesto, cuando fracases miserablemente, cuando ni siquiera puedas encender los motores, te despediré en el acto y me aseguraré de que ninguna empresa de aviación en este país vuelva a contratarte. ¿Qué dices, Marcus? ¿Quieres intentarlo? Lanzó las llaves al aire hacia él en un arco perezoso, esperando que las dejara caer o que tartamudeara excusas sobre por qué no podía aceptar el desafío. Lo que sucedió a continuación congeló la sonrisa en su rostro para siempre. Marcus atrapó las llaves en el aire con un movimiento fluido, casi casual, que hablaba de reflejos entrenados durante miles de horas. Las sostuvo en su mano y las observó durante un momento que se sintió como una eternidad. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. Ya no era el empleado de limpieza sumiso. Era alguien más, alguien que Isabela no había visto nunca. Está bien, Marcus dijo con una voz que súbitamente tenía autoridad que hacía eco en el hangar. Acepto tu desafío. Pero cuando lo haga exitosamente, y lo haré, no quiero casarme contigo. Isabela parpadeó, confundida. ¿Qué? Cuando pilotee este helicóptero perfectamente. Marcus caminó hacia el Robinson con pasos que ya no eran los de un empleado humilde, sino los de alguien que conocía exactamente lo que estaba haciendo. No voy a reclamar tu mano en matrimonio. En lugar de eso, vas a hacer algo mucho más valioso. Se detuvo frente al helicóptero, pasando su mano por el fuselaje con familiaridad que hizo que el estómago de Isabela se contrajera con un mal presentimiento. Vas a disculparte públicamente con cada empleado que has humillado. Vas a establecer un fondo de becas para hijos de trabajadores de aviación. Y vas a aprender que el respeto no se compra con dinero. Isabela recuperó su voz, aunque sonaba menos segura que antes. Estás loco. Ni siquiera sabes cómo abrir la puerta. Marcus sonrió por primera vez desde que Isabela lo había conocido. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes y que está a punto de disfrutar revelándolo. Isabela, dijo, usando su nombre por primera vez sin el señora Vega. Antes de decirte que sí a este desafío, necesito advertirte algo. Todavía tienes tiempo de retractarte. Una vez que entre a ese helicóptero, tu vida va a cambiar para siempre. No porque me vaya a casar contigo,
sino porque vas a descubrir quién soy realmente. Y ese conocimiento va a perseguirte por el resto de tu vida. ¿Quién eres?, Isabela preguntó, y por primera vez en 5 años, había un toque de incertidumbre en su voz. Alguien que tú creíste que era invisible, Marcus respondió. Pero la invisibilidad es a veces la mejor arma. Y con eso, abrió la puerta del helicóptero con el movimiento experto de alguien que lo había hecho 1000 veces antes. Roberto y Elena se miraron con expresiones de shock absoluto. Porque algo fundamental acababa de cambiar en ese hangar. La dinámica de poder que Isabela había construido tan cuidadosamente durante años estaba a punto de colapsar, y ella ni siquiera lo sabía todavía. Marcus subió al asiento del piloto con la facilidad de alguien regresando a casa después de un largo viaje. Sus manos se movieron automáticamente hacia los controles, verificando instrumentos con una secuencia que claramente había ejecutado incontables veces. Isabela observaba desde afuera, su confianza comenzando a fracturarse como hielo sobre agua tibia. Estás fingiendo. Probablemente viste videos en internet. Pero Marcus no respondió. Estaba completamente enfocado en la preverificación de vuelo, sus manos moviéndose con precisión sobre interruptores y controles. Verificó los niveles de combustible, la presión hidráulica, los sistemas eléctricos, todo con la metodología sistemática de un piloto experimentado. Esto es ridículo, Isabela murmuró, pero su voz había perdido fuerza. Roberto, llama a seguridad. Este hombre está a punto de destruir mi helicóptero. Señora Vega, Roberto dijo suavemente, observando a Marcus con expresión de asombro creciente. Creo que deberíamos dejar que continúe, porque o ese hombre realmente sabe lo que está haciendo, o estamos presenciando la actuación más elaborada que he visto en mi vida. Marcus colocó los audífonos de aviación y comenzó la secuencia de encendido. El motor comenzó a girar, primero lento, luego más rápido, hasta que las aspas del rotor empezaron a moverse, creando ese sonido característico que llenó todo el hangar. El corazón de Isabela latía con fuerza. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Los empleados de limpieza no piloteaban helicópteros. Era contrario a todo el orden natural del universo que ella había construido. ¡Detente!, gritó sobre el ruido del rotor. ¡No tienes autorización de la torre! ¡No tienes plan de vuelo! Marcus levantó un dedo, pidiéndole que esperara, y habló por el radio con autoridad natural. Torre Metroplex, aquí Robinson 66 Tango Bravo, solicitando autorización para vuelo de práctica, circuito de tráfico estándar, manteniendo patrón visual. La voz que respondió desde la torre sonaba sorprendida pero profesional. Robinson 66 Tango Bravo, ¿quién es el piloto al mando? Marcus Thompson, licencia de piloto comercial número... Marcus recitó una serie de números que Isabela no podía escuchar completamente sobre el ruido. Hubo una pausa del otro lado. Luego, ¿Capitán Thompson? ¿Eres tú? Diablos, no sabíamos que estabas volando de nuevo. Autorización concedida inmediatamente. Es un honor tenerte en nuestro espacio aéreo, señor. Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Capitán? ¿El controlador de tráfico aéreo conocía a su empleado de limpieza? Marcus aumentó la potencia del rotor, y el helicóptero comenzó a elevarse suavemente del piso del hangar. Su control era perfecto, ningún movimiento brusco, ninguna vacilación. El helicóptero se movía como extensión de su cuerpo. Antes de salir completamente del hangar, Marcus bajó la ventana y gritó hacia Isabela. Cuando regrese vamos a tener una conversación muy diferente, y tú vas a querer tomar asiento. Y con eso, el Robinson R-66 se elevó hacia el cielo de la tarde con la gracia de un halcón, ejecutando una transición perfecta de vuelo estacionario a vuelo hacia adelante, que incluso Isabela, con todos sus millones, tuvo que admitir que era impecable. Roberto se acercó a Isabela, que se había quedado paralizada en el hangar. Señora Vega, creo que acaba de cometer el error más grande de su vida. ¿Qué quieres decir? Isabela susurró, incapaz de apartar los ojos del helicóptero que ahora ejecutaba maniobras en el cielo que requerían años de entrenamiento experto. Ese hombre no es un simple empleado de limpieza. Elena intervino, su teléfono en la mano mostrando resultados de búsqueda. Acabo de buscar Capitán Marcus Thompson, piloto. Señora Vega, necesita ver esto. Elena le mostró su teléfono. La pantalla mostraba artículos de noticias de 3 años atrás con titulares que hicieron que la sangre de Isabela se congelara.
Héroe militar salva 47 vidas en operación de rescate imposible. Capitán Marcus Thompson, el mejor piloto de helicópteros de su generación. Piloto condecorado pierde todo defendiendo la verdad. Isabela arrebató el teléfono y comenzó a leer frenéticamente. Con cada párrafo, su rostro palidecía más. Marcus Thompson no era un empleado de limpieza ordinario. Era un ex capitán de la Fuerza Aérea con 16 años de servicio. Había sido condecorado 3 veces por valor en combate. Había pilotado misiones de rescate en zonas de guerra que otros pilotos consideraban suicidas. Era leyenda en círculos militares de aviación. Pero 3 años atrás, todo cambió. Marcus había sido testigo de corrupción masiva en un programa de adquisición de helicópteros militares. Oficiales superiores estaban recibiendo sobornos de contratistas que vendían equipamiento defectuoso que ponía en riesgo vidas de soldados. Marcus reportó todo siguiendo los canales apropiados, y por eso fue destruido. Los oficiales corruptos tenían conexiones poderosas. Fabricaron cargos contra Marcus. Dijeron que había violado protocolos, que había puesto en riesgo misiones clasificadas, que era inestable emocionalmente. Le quitaron sus certificaciones. Lo dieron de baja deshonrosamente. Destruyeron su reputación sistemáticamente. Sin licencia de piloto, sin referencias que quisieran arriesgar su carrera defendiéndolo. Marcus perdió todo. Su esposa lo dejó, incapaz de manejar el escándalo. Perdió su casa. Sus ahorros se evaporaron en batallas legales que no podía ganar contra el sistema. Durante 2 años, vivió básicamente en la calle, haciendo trabajos ocasionales, durmiendo en refugios, hasta que finalmente, hace 6 meses, comenzó a reconstruir lentamente. Trabajos de limpieza eran lo único que podía conseguir, pero estaba ahorrando cada centavo, preparándose para pelear de nuevo por sus certificaciones. El artículo más reciente, de apenas 2 meses atrás, mencionaba que un juez federal había ordenado la revisión de su caso después de que un investigador independiente encontrara evidencia de que las acusaciones originales fueron fabricadas. Isabela terminó de leer y miró hacia el cielo donde Marcus ejecutaba ahora un hovering perfecto a 50 metros de altura. El helicóptero se movía con precisión milimétrica, demostrando control que ella nunca podría alcanzar aunque pagara por 1000 horas de entrenamiento. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho?» Lo humilló públicamente. Roberto dijo con voz plana. Llamó Don Nadie al mejor piloto de helicópteros que probablemente pise este hangar en toda su vida. Lo trató como basura. Y luego lo desafió a hacer exactamente lo que él pasó 16 años perfeccionando. El helicóptero descendió suavemente, ejecutando un aterrizaje tan perfecto que las ruedas tocaron el piso del hangar sin el más mínimo rebote. Marcus apagó los sistemas siguiendo la secuencia correcta, y el silencio que siguió cuando el rotor se detuvo completamente fue más fuerte que cualquier ruido. Marcus salió del helicóptero y caminó hacia Isabela con pasos medidos. Ya no había nada del empleado humilde en su postura. Este era el capitán que había comandado misiones imposibles, que había mirado a la muerte a los ojos docenas de veces y nunca parpadeó. «Entonces», Marcus dijo cuando estuvo frente a ella, «¿todavía crees que limpiar pisos es todo para lo que sirvo?» Isabela abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente sin defensa, completamente derrotada. Yo no sabía. Finalmente tartamudeó. «No», Marcus la interrumpió, su voz tranquila pero con un filo de acero. «No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te molestaste en ver a las personas que trabajaban para ti como seres humanos con historias, pasados, habilidades. Para ti éramos simplemente parte del decorado, herramientas desechables para limpiar tus pisos costosos». «¿Por qué?», Isabela preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué aceptaste trabajar aquí? ¿Por qué no me dijiste quién eras?» Marcus la miró con expresión que mezclaba compasión y decepción. «Porque necesitaba el trabajo. Porque durante 2 años nadie me contrataría para lo que realmente sé hacer. Y porque quería ver si podía encontrar alguna humanidad en ti. Pero cada día me demostrabas que no la había». Se giró para irse, pero Isabela lo agarró del brazo. «Espera, por favor. Yo puedo compensarte. Puedo darte un trabajo real. ¿Puedes qué?»
Marcus se liberó suavemente de su agarre. ¿Comprar mi perdón? ¿Contratar tu camino de salida de la vergüenza? No funciona así, Isabela. Pero antes de que Marcus pudiera decir más, el sonido de sirenas llenó el aire. 3 autos de policía entraron al hangar a alta velocidad, seguidos por una ambulancia. Isabela retrocedió, confundida. ¿Qué está pasando? Un detective de mediana edad salió del primer auto, su expresión seria. «Marcus Thompson, soy yo». El detective extendió su mano. «Detective Ramírez, tengo noticias. El último oficial involucrado en su caso acaba de confesar. Grabamos todo. Admitió que fabricaron los cargos contra usted porque representaba una amenaza para su red de corrupción». Marcus se quedó sin aliento. «¿Qué? Su licencia de piloto será reinstaurada completamente dentro de 72 horas. La Fuerza Aérea está preparando una disculpa pública y una oferta de reintegración con rango y honores completos restaurados. Señor Thompson, su pesadilla terminó oficialmente hace 30 minutos cuando el juez firmó los documentos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcus. Después de 3 años de infierno, de humillación, de pérdida, finalmente había justicia. Roberto y Elena comenzaron a aplaudir. Otros empleados que habían escuchado el conmoción se unieron. El hangar se llenó de aplausos para el hombre que había soportado tanto. Pero Isabela solo podía quedarse ahí, paralizada, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había humillado a un hombre inocente, lo había humillado en el preciso momento en que su vida estaba a punto de dar un giro completo. Y lo peor, lo había hecho públicamente, con testigos, posiblemente con video. «Detective», Isabela encontró su voz. «Necesito hablar con el capitán Thompson, privadamente». Ramírez miró a Marcus, quien asintió. 5 minutos. Cuando estuvieron solos en su oficina, Isabela se dejó caer en su silla. Ya no era la CEO confiada y arrogante. Era una mujer que acababa de ver su verdadero reflejo y no le gustaba nada de lo que veía. «Marcus, lo siento. Siento profundamente cada palabra cruel, cada humillación, cada segundo de desprecio. No hay excusa para cómo te traté». «No», Marcus concordó. «No la hay». «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?» Marcus se sentó frente a ella, sus ojos estudiándola con intensidad. «¿Recuerdas lo que dije antes de volar? Que cuando regresara, íbamos a tener una conversación diferente y que ibas a querer estar sentada. Sí, aquí está la conversación. Tú no puedes arreglar lo que me hiciste. Eso ya está hecho. Pero puedes arreglar cómo tratas a otros en el futuro. Puedes usar tu posición de poder para algo más que humillar a personas que consideras debajo de ti». Marcus se inclinó hacia adelante. «Mañana por la mañana vas a reunir a cada empleado de esta empresa. Vas a disculparte públicamente no solo conmigo, sino con cada persona que has degradado. Vas a establecer un fondo de becas de $2 millones para familias de trabajadores de aviación. Y vas a implementar un programa de salario digno que garantice que ningún empleado aquí tenga que trabajar múltiples empleos para sobrevivir. Eso es mucho dinero. Y tú tienes mucho dinero». Marcus respondió sin simpatía. «La pregunta es, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu humanidad?» Isabela cerró los ojos, lágrimas finalmente cayendo. «Lo haré. Todo lo que pediste. Lo haré. Y una cosa más», Marcus añadió. «Vas a buscar al empleado de limpieza que despediste la semana pasada porque derramó agua en tu piso. Lo vas a volver a contratar con el doble del salario y una disculpa personal». «Ni siquiera recuerdo su nombre», Isabela admitió con vergüenza. «Lo sé. Ese es el problema. Miguel Hernández tiene 3 hijos. Estaba trabajando 2 empleos para mantenerlos. Tú lo despediste sin pensarlo 2 veces. Él pensó en eso cada segundo desde entonces». Cuando Marcus salió de la oficina, el detective Ramírez lo esperaba con más noticias. «Capitán Thompson, hay alguien más que quiere verlo. Está afuera». Marcus salió del hangar y se detuvo en seco. Frente a él, en uniforme completo de gala, estaba el general Harrison Foster, comandante de su antigua base. «Capitán Thompson», el general saludó formalmente. «Es un honor volver a verlo». Marcus devolvió el saludo por instinto. «General Foster, señor». «Marcus, pasé los últimos 3 años tratando de deshacer el daño que oficiales corruptos hicieron a tu vida y carrera. Hoy finalmente puedo decirte que tuvimos éxito completo. No solo tu licencia será restaurada,
La Fuerza Aérea quiere que regreses como mayor. Y hay algo más. Foster sacó un sobre. Hace 3 años, presenté tu nombre para la medalla de servicio distinguido por aquella misión de rescate en la que salvaste 47 vidas bajo fuego enemigo. Los oficiales corruptos bloquearon la recomendación. Ayer, el secretario de Defensa personalmente aprobó la medalla. Serás condecorado en el Pentágono el próximo mes. Marcus sintió sus rodillas debilitarse. Elena corrió a sostenerlo, ofreciendo una silla. Después de 3 años de infierno, todo estaba regresando. No solo regresando, sino mejor de lo que había sido. ¿Por qué ahora?, Marcus preguntó. ¿Por qué todo está sucediendo ahora? Porque nunca te rendiste, Foster respondió. Porque mantuviste tu integridad incluso cuando te costó todo. Y porque el universo tiene una forma extraña de corregir injusticias cuando la gente correcta sigue luchando. Esa noche, las noticias locales explotaron con la historia. Piloto héroe vindicado. La impactante historia de Marcus Thompson era el titular en todos los canales. El video del desafío de Isabela había sido grabado por las cámaras de seguridad del hangar, y aunque Marcus había ordenado que no se hiciera público, alguien lo filtró. El video se volvió viral. Más de 20 millones de vistas en las primeras 24 horas. Comentarios por miles, condenando a Isabela y celebrando a Marcus. Hashtags como Pishing Justicia para Marcus y Keun Respeta a tus trabajadores eran tendencia mundial. Pero también había algo más. Pilotos de todo el país comenzaron a compartir historias similares. Historias de haber sido subestimados, humillados, juzgados por apariencias. El caso de Marcus había abierto una conversación nacional sobre cómo la sociedad trata a personas basándose en sus empleos actuales en lugar de su humanidad completa. Isabela cumplió cada promesa. La reunión de la mañana siguiente fue transmitida en vivo a petición de los empleados que querían transparencia. Frente a 150 empleados y múltiples cámaras, Isabela se disculpó públicamente, lágrimas reales corriendo por su rostro. He sido un monstruo, admitió sin excusas. He usado mi posición de poder para hacer que otros se sintieran pequeños porque tenía miedo de confrontar mi propia vacuidad. Marcus Thompson me enseñó la lección más dolorosa pero más necesaria de mi vida, que el valor de una persona no se mide por su título de trabajo o su cuenta bancaria. Anunció el fondo de becas, los aumentos salariales y un nuevo programa donde empleados de cualquier nivel podían reportar comportamiento abusivo de gerentes sin miedo a represalias. Miguel Hernández fue recontratado con disculpas públicas y lágrimas de alivio de un hombre que había estado desesperado durante semanas. 3 semanas después, Marcus estaba en su nuevo apartamento, mucho más modesto que la mansión de Isabela, pero inmensamente más rico en paz cuando tocaron a su puerta. Era Isabela. ¿Puedo pasar?, preguntó humildemente. Marcus asintió, moviéndose para dejarla entrar. Ella llevaba ropa casual, sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas. Lucía como una persona real por primera vez desde que Marcus la conoció. Vine a darte esto. Isabela le entregó un sobre. Es una carta de recomendación. Sé que no la necesitas ahora que la Fuerza Aérea te quiere de vuelta, pero escribí la verdad sobre tu carácter, tu habilidad, tu integridad. Si alguna vez la necesitas, está ahí. Gracias, Marcus la guardó sin leerla. También vine a decirte que renuncié como CEO. Marcus levantó las cejas, sorprendido. ¿Qué? Le vendí la mayoría de mis acciones a los empleados. Ahora es una compañía cooperativa donde todos tienen voz. Me quedé con suficiente para vivir cómodamente, pero ya no estoy a cargo. Decidí que si no podía manejar poder sin abusar de él, no merecía tenerlo. Se sentó en el borde del sofá, sus manos temblando ligeramente. Marcus, destruiste y reconstruiste mi vida en el espacio de una tarde. ¿Y sabes qué es lo más loco? Estoy agradecida, porque la persona que era, no quiero volver a ser esa persona nunca más. ¿Qué vas a hacer ahora?, Marcus preguntó con curiosidad genuina. Voy a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a veteranos desempleados y personas sin hogar. Voy a usar mi experiencia en aviación para enseñar habilidades de mantenimiento de forma gratuita a jóvenes de comunidades de bajos recursos. Voy a intentar devolver algo de lo que tomé del mundo por tanto tiempo. Isabela se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa. ¿Alguna vez me perdonarás? Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Isabela, el perdón no es algo que das o recibes como transacción.
Es algo que construyes día tras día, demostrando que realmente cambiaste. Pregúntame de nuevo en un año. Si todavía estás haciendo el trabajo, si todavía estás siendo la persona que prometiste ser, entonces hablaremos sobre perdón. Ella asintió, lágrimas en sus ojos. Eso es justo. Un mes después, Marcus estaba en el Pentágono rodeado de oficiales de alto rango, su familia, y los 47 hombres y mujeres cuyas vidas había salvado en aquella misión hace años. El secretario de Defensa colocó la medalla de servicio distinguido sobre su uniforme mientras cámaras capturaban el momento para la posteridad. En su discurso de aceptación, Marcus no habló sobre heroísmo o valentía. Habló sobre adversidad, sobre mantener integridad cuando el mundo te castiga por hacerlo, sobre encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Hace 3 años, dijo, su voz clara y firme, perdí todo porque hice lo correcto. Perdí mi carrera, mi reputación, mi familia, mi hogar. Viví en refugios, trabajé limpiando pisos. Fue humillado por personas que pensaban que mi uniforme de conserje definía mi valor. Miró directamente a las cámaras. Pero aprendí algo durante ese infierno, que tu valor no lo define tu peor momento ni tu situación actual. Lo define cómo respondes cuando el mundo te pone de rodillas. Si te mantienes firme en tus principios, si tratas a otros con dignidad, incluso cuando ellos no te la dan a ti, si nunca dejas que la amargura convierta tu corazón en piedra, entonces eres más rico que cualquier millonario. La ovación duró 5 minutos, pero Marcus no terminó. Quiero dedicar esta medalla a todos los veteranos que están luchando ahora mismo, a todos los que perdieron todo por hacer lo correcto, a todos los que limpian pisos o sirven comida o hacen cualquier trabajo honesto mientras reconstruyen sus vidas. Ustedes son los verdaderos héroes, y quiero que sepan, su día llegará. Sigan luchando, sigan manteniendo su dignidad. La justicia puede tardar, pero viene. En su apartamento en la ciudad, Isabela vio la ceremonia por televisión, lágrimas corriendo por su rostro. Al día siguiente, duplicó su compromiso con el fondo de becas para veteranos, añadiendo 2 millones más de su fortuna personal. 6 meses después, Marcus fue invitado a hablar en una conferencia internacional de aviación. El tema: liderazgo con dignidad. La sala estaba llena de CEOs, pilotos, ejecutivos de las compañías de aviación más grandes del mundo. Marcus subió al escenario, pero no en uniforme militar esta vez. Llevaba el uniforme azul de conserje que había usado cuando trabajaba en el hangar de Isabela. El murmullo de confusión llenó el auditorio. Algunos de ustedes están confundidos, Marcus comenzó. Se preguntan por qué un mayor condecorado de la Fuerza Aérea está usando uniforme de conserje. La respuesta es simple, para recordarles que la ropa no define a la persona. El trabajo no define a la persona. La cuenta bancaria no define a la persona. Caminó por el escenario, su presencia comandando atención absoluta. Hace un año, una CEO multimillonaria me humilló públicamente porque pensó que limpiar pisos me hacía menos humano. Pero lo que ella no entendió hasta demasiado tarde es que había estado piloteando helicópteros cuando ella todavía estaba en la escuela primaria. Había salvado vidas cuando ella estaba decidiendo qué bolso de diseñador comprar. Proyectó el video del desafío de Isabela en la pantalla gigante detrás de él. La sala observó en silencio mientras Isabela lanzaba las llaves y hacía su oferta cruel de matrimonio. Y luego el shock cuando Marcus las atrapó y aceptó. ¿Ven esto? Marcus pausó el video en el momento exacto cuando las llaves quedaron suspendidas en el aire. Este es el momento donde toda certeza se desmorona. Este es el momento donde los prejuicios enfrentan realidad. Este es el segundo antes de que alguien aprenda la lección más dolorosa de su vida. Continuó el video mostrando el vuelo perfecto. Los ejecutivos en el auditorio, muchos de ellos pilotos experimentados, murmuraban apreciativamente ante las maniobras impecables. Isabela Vega aprendió ese día que la invisibilidad es a veces un disfraz, que las personas que pasan desapercibidas frecuentemente son las más extraordinarias, y que la humildad genuina es más valiosa que cualquier helicóptero de $1 millón. Marcus se quitó el uniforme de conserje, revelando su uniforme militar completo debajo, medallas brillando bajo las luces del escenario. La transformación fue dramática, pero también simbólica. Todos usamos uniformes, dijo. Algunos literales,
otros metafóricos. Pero nunca asuman que el uniforme cuenta la historia completa. El empleado que les sirve café podría ser un ingeniero genio que cayó en tiempos difíciles. La persona que limpia su oficina podría ser un artista brillante ahorrando para su gran oportunidad. El conductor que los lleva al aeropuerto podría ser un ex cirujano reconstruyendo su vida después de una tragedia. Cada persona tiene una historia. Cada persona merece dignidad. Y cuando ustedes están en posiciones de poder, como todos en esta sala lo están, su responsabilidad más importante no es generar ganancias o impresionar a accionistas. Es tratar a cada ser humano como exactamente eso, un ser humano. La ovación fue instantánea y atronadora. Ejecutivos se pusieron de pie. Algunos tenían lágrimas en los ojos. El mensaje había resonado porque todos, en algún momento de sus vidas, habían estado en ambos lados de esa dinámica de poder. Después de la conferencia, Marcus fue abordado por docenas de empresas ofreciendo posiciones de liderazgo, pero rechazó la mayoría. En su lugar, aceptó una posición en el Departamento de Defensa, creando programas de transición para veteranos, asegurándose de que ningún otro soldado tuviera que pasar por lo que él pasó. Un año después del desafío del helicóptero, Marcus recibió una invitación inesperada. Era de Isabela, invitándolo a la inauguración de un nuevo centro comunitario que había financiado completamente. Centro de Aviación Marcus Thompson, decía el letrero en la entrada. Marcus llegó y encontró un edificio hermoso dedicado a enseñar habilidades de aviación a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Había simuladores de vuelo, aulas, hangares de práctica. Todo gratis para estudiantes que no podrían permitirse entrenamiento de aviación de otra manera. Isabela estaba ahí, pero no como la CEO arrogante que había sido. Estaba ayudando a un grupo de adolescentes a entender conceptos básicos de aerodinámica. Su entusiasmo genuino mientras explicaba cómo funcionaban las superficies de control. Cuando vio a Marcus, se acercó con una sonrisa que era humilde pero orgullosa. «Hola, Marcus, gracias por venir. Esto es increíble, Isabela. Es tu legado tanto como mío», ella respondió. «Tú me enseñaste que el privilegio viene con responsabilidad. Este centro es mi forma de asegurarme de que jóvenes que no tienen mi fortuna todavía puedan perseguir sus sueños». Un joven de unos 16 años se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted el capitán Thompson? ¿El del video?» «Ese soy yo», Marcus sonrió. «Señor, su historia cambió mi vida», el joven dijo con emoción. «Yo estaba trabajando en comida rápida, ahorrando para la universidad, y todos me trataban como si no valiera nada. Pero después de ver su video, de ver cómo nunca perdió su dignidad, decidí que yo tampoco la perdería. Ahora estoy aquí aprendiendo a volar, y algún día voy a ser piloto como usted». Marcus puso su mano en el hombro del joven. «Ya eres piloto. Solo necesitas el entrenamiento para probarlo oficialmente. Pero el espíritu, la determinación, eso ya lo tienes». Esa noche, Marcus e Isabela caminaron por los terrenos del centro mientras el sol se ponía. «¿Respondí tu pregunta?», Isabela preguntó. «¿Sobre el perdón?». Marcus la miró. Durante el año pasado, había observado cada movimiento de Isabela. Había visto cómo vendió su mansión y se mudó a un apartamento normal. Cómo dedicaba 60 horas semanales a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Cómo personalmente mentoreaba a veteranos desempleados. Cómo su arrogancia había sido completamente reemplazada por humildad genuina y propósito. «Sí», Marcus respondió finalmente. «Estás perdonada, no porque lo que hiciste esté olvidado, sino porque te convertiste en alguien completamente diferente. La Isabela que me humilló ya no existe. Esta Isabela, la que está frente a mí ahora, es alguien que respeto». Isabela dejó salir un aliento que no sabía que había estado conteniendo. «Gracias. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Pero también necesito que entiendas algo», Marcus continuó. «No hiciste todo esto por mí. Lo hiciste por ti. Porque viste cómo la persona que eras estaba destruyéndote por dentro. Mi perdón es agradable, pero el perdón que realmente importa es el tuyo propio». «Ya me perdoné», Isabela dijo suavemente. «Fue lo más difícil que he hecho, porque significó realmente confrontar el daño que causé, no solo a ti, sino a docenas de personas durante años. Pero sí, finalmente puedo mirarme en el espejo sin sentir asco». 5 años después,
Marcus estaba en el mismo hangar donde todo había comenzado, pero ahora era el director de transición de veteranos para toda la Fuerza Aérea, y el hangar había sido convertido en un centro de entrenamiento de primer nivel para militares retirados que querían carreras en aviación civil. Roberto y Elena todavía trabajaban allí, ahora como gerentes senior con salarios dignos y respeto completo. Miguel Hernández, el hombre que Isabela había despedido por derramar agua, era ahora supervisor de operaciones, su vida completamente transformada. La empresa de Isabela, ahora operada como cooperativa de empleados, era considerada el estándar de oro en la industria para trato justo de trabajadores. Había sido perfilada en docenas de publicaciones de negocios como ejemplo de que el capitalismo consciente no solo era posible sino rentable, y el video del desafío del helicóptero se había convertido en material de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo. Se llamaba simplemente El momento de la humildad, y era usado para enseñar lecciones sobre liderazgo, prejuicio y la importancia de ver a las personas más allá de sus circunstancias actuales. Marcus recibió una llamada inesperada. Era el presidente de los Estados Unidos, invitándolo a la Casa Blanca para discutir la expansión de sus programas de veteranos a nivel nacional. Capitán Thompson, el presidente dijo durante la reunión, su historia ha inspirado a millones, pero más que eso, ha creado un modelo funcional de cómo tratamos a nuestros veteranos después del servicio. Quiero hacer de sus programas la política oficial federal. Marcus aceptó, pero con condiciones. Señor presidente, solo si incluimos en la legislación protecciones antidiscriminación específicas para veteranos desempleados, y solo si creamos un fondo permanente para educación vocacional, no solo en aviación, sino en cualquier campo que los veteranos quieran perseguir. Hecho. El presidente extendió su mano. La legislación, llamada Ley de Dignidad de Veteranos Marcus Thompson, fue aprobada con apoyo bipartidista abrumador 6 meses después. Cambió fundamentalmente cómo Estados Unidos trataba a militares retirados, proporcionando educación, vivienda y protecciones laborales que salvaron miles de vidas y prevenir incontables tragedias. En la ceremonia de firma, Marcus fue invitado a pararse junto al presidente, pero insistió en que todos los veteranos que habían ayudado a desarrollar el programa estuvieran en el escenario también. Esta ley no es sobre mí, Marcus dijo en su discurso. Es sobre cada veterano que luchó por nuestro país y luego tuvo que luchar de nuevo solo para sobrevivir en casa. Es sobre reconocer que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme y que nuestra obligación como nación tampoco termina. 10 años después del desafío del helicóptero, Marcus estaba retirado de servicio activo, pero más ocupado que nunca. Había escrito un libro, Vuelo desde las cenizas, que se convirtió en bestseller internacional. Daba charlas en universidades, empresas, organizaciones militares. Isabela había usado su fortuna restante para establecer una red de centros de aviación en 20 ciudades, cada uno llevando el nombre de un veterano que había enfrentado adversidad y la superó. Ella personalmente mentoreaba a jóvenes en cada centro. Su transformación de CEO cruel a filántropa humilde, siendo objeto de documentales y artículos. Un día, Marcus recibió una carta. Era de un joven en Colombia que había visto el video viral del desafío del helicóptero. Estimado Capitán Thompson, la carta comenzaba. Soy conserje en un hospital. Mi jefe me trata como si fuera invisible. Pero después de ver su video, de escuchar su historia, decidí que mi valor no lo define como otros me ven. Estoy estudiando enfermería por las noches. Algún día voy a ayudar a salvar vidas. Gracias por enseñarme que la dignidad no se puede quitar, solo se puede rendir. Marcus leyó la carta con lágrimas en los ojos. Esto era el verdadero legado, no las medallas o las leyes o los centros de entrenamiento, aunque todos esos importaban. El legado real era cada persona individual que encontraba fuerza en la historia, que se negaba a aceptar humillación, que mantenía su dignidad contra todo pronóstico. Respondió personalmente la carta, como hacía con cada una de las miles que recibía. Tu dignidad es tuya. Protégela ferozmente. Y recuerda, el uniforme que usas hoy no determina el futuro que construirás mañana. 20 años después del desafío del helicóptero, Marcus estaba en el mismo hangar, ahora convertido en museo. Había una exhibición permanente sobre su historia, con el Robinson R-66 original,
preservado como símbolo de dignidad, transformación y justicia. Marcus tenía 58 años ahora. Su cabello gris, pero su postura todavía erguida con orgullo militar. A su lado estaba su esposa María, una abogada de derechos de veteranos que había conocido durante su trabajo de advocacy. Tenían 2 hijos, ambos pilotos, ambos dedicados a continuar el legado de servicio. Isabela también estaba ahí, ahora de 52 años, su rostro mostrando líneas de experiencia vivida y lecciones aprendidas duramente. Había dedicado 2 décadas completas a enmendar el daño que había causado en sus años de arrogancia. ¿Alguna vez te arrepientes?, Marcus le preguntó mientras observaban juntos el helicóptero que había cambiado ambas sus vidas. ¿De cómo empezó todo esto? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de los años que desperdicié siendo cruel. Pero no me arrepiento de cómo terminó, porque ese día, cuando me humillaste al demostrar quién eras realmente, me salvaste. Me salvaste de una vida de vacuidad disfrazada de éxito. Me diste la oportunidad de convertirme en alguien que podía estar orgullosa de ser. Marcus asintió. Y tú me diste un regalo también, aunque no lo sabías en ese momento. ¿Qué regalo? Me diste la oportunidad de demostrar que mantener dignidad frente a la crueldad es posible, que la integridad sobrevive a la humillación, que la bondad es más fuerte que el poder. Sin tu desafío cruel, nunca habría tenido la plataforma para enseñar esas lecciones a millones de personas. Un grupo de estudiantes del centro de aviación se acercó, pidiendo fotos con ambos. Querían fotos con Marcus, el héroe que había inspirado a una generación. Pero también querían fotos con Isabela, la mujer que había demostrado que la transformación real es posible a cualquier edad. Mientras posaban para fotos, un reportero se acercó. Capitán Thompson, señora Vega, estoy haciendo una retrospectiva para el aniversario de 20 años del video viral. ¿Qué mensaje quisieran darle al mundo hoy? Marcus e Isabela intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa desarrollada durante 2 décadas de trabajo conjunto en causas compartidas. El mensaje es simple, Marcus comenzó. Nunca subestimes a nadie basándote en apariencias o circunstancias actuales. La persona limpiando tu piso podría ser un genio. La persona sirviendo tu café podría ser un artista brillante. La persona que consideras invisible podría ser la más extraordinaria en la habitación. Y, Isabela añadió, nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa cuánto daño hayas causado, no importa qué tan profundo hayas caído en crueldad o arrogancia. La transformación es posible si estás dispuesta a hacer el trabajo duro de confrontar quién has sido y elegir ser alguien mejor. El reportero garabateaba notas frenéticamente. ¿Y si tuvieran que resumir toda esta experiencia en una sola lección? Marcus sonrió, mirando el helicóptero que había sido instrumento de su vindicación. La lección es que la dignidad humana no se puede comprar, vender o quitar. Solo se puede honrar o deshonrar. Y cuando eliges honrar la dignidad de otros, incluso cuando ellos no honran la tuya, creas un legado que trasciende cualquier fortuna o poder temporal. Isabela asintió, añadiendo su propia perspectiva duramente ganada. Y que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Cuando levantas a alguien que está caído, cuando ves el valor en personas que el mundo ignora, cuando usas tu privilegio para crear oportunidades en lugar de barreras, entonces finalmente comprendes lo que significa ser verdaderamente exitoso. El reportero terminó la entrevista y se alejó, pero Marcus e Isabela permanecieron frente al helicóptero, perdidos en memorias de ese día que había cambiado todo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Isabela rió suavemente. Hice esa oferta de matrimonio como la humillación máxima, como una forma de decir que pilotear ese helicóptero era tan imposible para ti como casarte conmigo. Pero ahora, 20 años después, me doy cuenta de que yo habría sido la afortunada si hubieras aceptado. Porque eras mejor persona ese día, en tu uniforme de conserje, de lo que yo he sido la mayoría de mi vida. Pero te convertiste en esa persona, Marcus respondió. Y eso es lo que importa. No quién fuiste, sino quién elegiste ser. Un niño pequeño, tal vez de 7 años, se acercó tímidamente a Marcus. Sostenía un avión de juguete en sus manos. Señor, mi papá dice que usted es un héroe.
Marcus se arrodilló para estar al nivel del niño. ¿Y qué piensas tú? El niño consideró la pregunta con la seriedad que solo los niños pueden tener. Creo que usted es bueno. Mi maestra dice que los héroes no son las personas que vuelan aviones. Son las personas que son buenas con otros. Marcus sintió lágrimas formándose. De la boca de niños salía la verdad más simple y más profunda. Tu maestra es muy inteligente, Marcus le dijo. ¿Y sabes qué? Tú también puedes ser un héroe. No necesitas volar helicópteros o usar uniforme. Solo necesitas tratar a todas las personas con bondad, sin importar quiénes son o qué trabajo tienen. El niño asintió solemnemente. Lo prometo. Mientras el niño se alejaba corriendo de vuelta con sus padres, Isabela murmuró: desearía que alguien me hubiera enseñado eso cuando yo tenía su edad. Alguien probablemente lo hizo, Marcus respondió, pero no estabas lista para escuchar. A veces necesitamos ser destrozados completamente antes de que podamos ser reconstruidos correctamente. La noche cayó sobre el hangar museo. Las luces se encendieron, bañando el Robinson R-66 en un resplandor suave que lo hacía parecer casi místico. Ese helicóptero, ese pedazo de metal y tecnología, se había convertido en símbolo de algo mucho más grande que transporte aéreo. Era símbolo de redención, de segunda oportunidades, de dignidad inquebrantable, de transformación genuina, de la capacidad humana tanto para crueldad como para bondad, y de la elección diaria entre ambas. Marcus y Isabela se separaron esa noche como lo hacían después de cada evento, con un apretón de manos que había evolucionado durante 20 años de respeto mutuo ganado duramente. Hasta el próximo evento, Isabela dijo. Hasta entonces, Marcus respondió. Y gracias, Isabela. ¿Por qué? Por ser lo suficientemente valiente para cambiar. No mucha gente lo es. Cuando Marcus llegó a casa esa noche, encontró que su historia había explotado en redes sociales nuevamente. El aniversario de 20 años había provocado una nueva ola de interés. El video original tenía ahora más de 500 millones de vistas. Se había convertido en uno de los videos más vistos en la historia de Internet. Pero más importante que los números eran los comentarios. Miles de personas compartiendo cómo la historia había cambiado sus vidas. Veteranos que encontraron esperanza. Trabajadores que encontraron dignidad. CEOs que repensaron cómo trataban a empleados. Jóvenes que aprendieron a nunca juzgar por apariencias. Un comentario en particular captó la atención de Marcus. Tengo 65 años. He sido profesor universitario durante 40 años. Hoy vi este video por primera vez. Lloré, porque me di cuenta de que durante décadas he tratado al personal de mantenimiento en mi universidad como si fueran invisibles. Nunca aprendí sus nombres. Nunca les pregunté sobre sus vidas. Mañana voy a cambiar eso. Nunca es demasiado tarde para ser mejor persona. Gracias, Capitán Thompson. Marcus compartió el comentario con María, quien leyó con lágrimas en sus ojos. Tu abuela estaría orgullosa, María le dijo, refiriéndose a la abuela de Marcus que había muerto cuando él tenía 16 años, pero que le había enseñado las lecciones fundamentales sobre dignidad y respeto que habían guiado toda su vida. Ella siempre decía que el carácter se demuestra en cómo tratas a personas que no pueden hacer nada por ti, Marcus recordó. Nunca imaginé que esa lección se convertiría en el centro de mi legado. Pero así es como funcionan los mejores legados, María respondió. No son planeados. Surgen de momentos de integridad cuando nadie está mirando, y luego esos momentos se multiplican hasta que cambian el mundo. 30 años después del desafío del helicóptero, Marcus Thompson murió pacíficamente mientras dormía a los 68 años. Su funeral fue uno de los más grandes que la ciudad había visto. Miles de personas asistieron, generales militares, veteranos que había ayudado, estudiantes que había mentoreado, pilotos que había entrenado, familias cuyas vidas había tocado. Isabela Vega, ahora de 62 años, dio el elogio principal. Su voz se quebraba con emoción mientras hablaba. Marcus Thompson me salvó la vida, comenzó. No literalmente, aunque salvó literalmente cientos de vidas durante su carrera. Me salvó de una vida de vacuidad disfrazada de éxito. Me salvó de convertirme en un monstruo que ya estaba bien encaminada a ser. Y lo hizo de la forma más simple posible, negándose a perder su dignidad frente a mi crueldad. Miró hacia el ataúd cubierto con la bandera. Marcus me enseñó que el verdadero carácter no se demuestra cuando tienes poder,
sino cuando no lo tienes. Que la verdadera fuerza no es física o financiera, es moral. Que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en vidas tocadas positivamente. Su voz se fortaleció. Pero más que eso, Marcus demostró algo que necesitamos desesperadamente en este mundo. Que la redención es posible. Que las personas pueden cambiar. Que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Él me dio esa oportunidad y cambió el curso completo de mi vida. Cuando la historia recuerde a Marcus Thompson, Isabela concluyó, no solo recordará al piloto héroe o al defensor de veteranos o al autor bestseller, recordará al hombre que demostró que la dignidad humana es inquebrantable, que la integridad sobrevive a la humillación, y que una sola persona manteniendo sus principios puede cambiar el mundo. El funeral terminó con un sobrevuelo de 12 helicópteros en formación perfecta, el tradicional tributo de aviación llamado Missing Man. Cuando el 13º helicóptero debería haber estado, el que representaba al caído, el espacio vacío en la formación fue dolorosamente obvio y profundamente conmovedor. 40 años después del desafío del helicóptero, el video se enseñaba en cada escuela de negocios importante del mundo. El Robinson R-66 original estaba en exhibición permanente en el Museo Nacional del Aire y Espacio, con una placa que decía, «Este helicóptero fue instrumento de uno de los momentos más icónicos en historia del liderazgo moderno». Cuando Isabela Vega desafió cruelmente a Marcus Thompson a pilotarlo, esperaba humillarlo. En su lugar, recibió una lección sobre dignidad humana que cambió su vida y eventualmente tocó millones de vidas alrededor del mundo. Que sirva como recordatorio eterno. Nunca subestimes a nadie. Siempre honra la dignidad humana. Y recuerda que el verdadero carácter se demuestra en cómo tratamos a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros. Isabela Vega vivió hasta los 87 años, dedicando cada día de los últimos 55 años de su vida a enmendar el daño que había causado en sus primeros años. Estableció 147 centros de aviación para jóvenes desfavorecidos. Mentoró personalmente a más de 2.000 jóvenes. Su fortuna personal, que una vez había valorado en 800 millones, fue donada completamente a causas de veteranos y educación aviadora. Cuando murió, sus últimas palabras fueron, «Dile a Marcus que finalmente lo entendí completamente». Los hijos de Marcus, el mayor Sarah Thompson y el capitán David Thompson, continuaron el legado de su padre. Sarah se convirtió en la primera mujer comandante de la base aérea más grande del país. David estableció programas de salud mental para veteranos que salvaron incontables vidas. La Ley de Dignidad de Veteranos Marcus Thompson fue expandida 3 veces, eventualmente convirtiéndose en modelo que otros países adoptaron. Se estima que previno más de 50.000 suicidios de veteranos en sus primeros 30 años. 50 años después del desafío del helicóptero, un estudiante de secundaria llamado Alex Rodríguez estaba investigando para un proyecto de historia. Descubrió el video viral original, ahora clasificado como Patrimonio Digital de Significado Histórico. Alex observó el video completo, la humillación, el desafío cruel, la revelación impactante, el vuelo perfecto. Luego leyó todo lo que pudo encontrar sobre Marcus Thompson e Isabela Vega. Su proyecto de historia se convirtió en obsesión mientras descubría capa tras capa de impacto que ese momento único había tenido en el mundo. Para su presentación final, Alex no solo mostró los hechos, habló sobre el significado más profundo. Este no es solo un video de venganza satisfactoria, Alex explicó a su clase. Es un testimonio de que cada persona tiene una historia compleja. Es evidencia de que el cambio real es posible. Es prueba de que mantener dignidad frente a la crueldad no es debilidad, sino la forma más pura de fuerza. Pero más que eso, Alex continuó, es recordatorio de que cada interacción importa. Isabela Vega pensó que estaba teniendo un momento de diversión cruel a expensas de alguien inferior. En realidad, estaba siendo probada, y falló espectacularmente. Pero entonces, hizo algo extraordinario. Admitió su falla y dedicó el resto de su vida a corregirla. La presentación de Alex recibió calificación perfecta. Pero más importante, inspiró a toda su clase a pensar diferentemente sobre cómo trataban a otros. 60 años después del desafío del helicóptero, el mundo había cambiado fundamentalmente. Las lecciones que Marcus Thompson enseñó sobre dignidad, respeto
y nunca juzgar por apariencias, eran ahora consideradas tan fundamentales como derechos humanos básicos. Empresas que trataban mal a empleados enfrentaban consecuencias severas, no solo legales, sino sociales. La idea de humillar públicamente a trabajadores era considerada tan inaceptable como cualquier otra forma de abuso. Los programas de educación vocacional para veteranos eran tan comunes como educación universitaria tradicional. Y todo había comenzado con un momento. Un hombre negándose a perder su dignidad, y una mujer eventualmente encontrando la suya al reconocer su error. El Robinson R-66, ahora con 60 años de antigüedad, permanecía en el museo. Pero ya no era solo helicóptero, era símbolo, era lección. Era recordatorio de que un solo momento de integridad puede resonar por generaciones, y en algún lugar, en algún hangar o aeropuerto o ciudad, cada día, alguien nuevo descubría el video, lo veía, se conmovía, y decidía ser un poco más amable, un poco más respetuoso, un poco más consciente de que cada persona, absolutamente cada persona, merece dignidad. Porque esa fue la verdadera lección del desafío del helicóptero. No que debemos temer la venganza si tratamos mal a otros, sino que deberíamos tratar bien a otros porque es lo correcto, porque cada persona es valiosa, porque la humanidad compartida trasciende títulos de trabajo y cuentas bancarias. Marcus Thompson nunca buscó ser héroe. Solo quería mantener su dignidad mientras reconstruía su vida. Pero al hacer exactamente eso, al negarse a ser quebrado por humillación, al responder a crueldad con integridad, al usar su vindicación no para venganza sino para construir algo mejor, se convirtió en algo más que héroe. Se convirtió en ejemplo eterno de que el carácter verdadero es inquebrantable, que la dignidad es elección que nadie puede quitar, y que una persona viviendo con integridad absoluta puede cambiar el mundo. Y cada vez que alguien en algún lugar trata a un trabajador de servicio con respeto, cada vez que alguien ve más allá de la apariencia para ver la persona completa, cada vez que alguien elige bondad sobre poder. Están honrando el legado de Marcus Thompson, el piloto que fue juzgado por su uniforme de conserje, el héroe que fue tratado como nadie, el hombre que demostró que el verdadero vuelo no requiere helicópteros, requiere elevarse por encima del odio, la crueldad y la pequeñez, y mantener la cabeza alta sin importar qué tan bajo otros intenten hacerte sentir. Esa es la historia del desafío del helicóptero. Pero más importante, es la historia de cada persona que alguna vez fue subestimada, humillada, ignorada, y que eligió mantener su dignidad de todos modos. Porque al final, no importa quién vuela el helicóptero, importa cómo tratamos a la persona que lo pilotea. Y esa lección vivirá para siempre. Pero la historia no termina ahí, porque algunos legados no son solo recordados, son vividos activamente por nuevas generaciones que toman la antorcha y la llevan más lejos de lo que los fundadores jamás imaginaron. 70 años después del desafío del helicóptero, una joven llamada Elena Vega Thompson estaba parada en el mismo hangar donde todo había comenzado. Tenía 25 años y era la bisnieta de Isabela Vega, y la ahijada nombrada en honor de Elena, la empleada que había presenciado aquel día transformador décadas atrás. Elena llevaba uniforme de piloto de la Fuerza Aérea, con insignias que la identificaban como una de las pilotas de helicóptero más jóvenes y prometedoras de su generación. Pero más importante que su rango era lo que llevaba en su corazón. El legado combinado de dos personas que habían aprendido las lecciones más difíciles sobre dignidad humana. Abuela Isabela siempre me contaba la historia. Elena decía a un grupo de cadetes que había traído para visitar el museo. Me contaba cada detalle doloroso de su arrogancia, cada momento cruel, cada palabra venenosa que había dirigido a Marcus Thompson. Nunca endulzó la historia. Nunca se perdonó completamente a sí misma. Los cadetes escuchaban con atención absoluta mientras Elena tocaba el fuselaje del Robinson R-66 original con reverencia. Pero lo que hacía que la historia fuera realmente poderosa, Elena continuó, no era la humillación o la revelación, o incluso la transformación. Era lo que vino después, porque abuela Isabela y el capitán Thompson no se convirtieron en enemigos que eventualmente hicieron las paces. Se convirtieron en aliados genuinos dedicados a asegurar que nadie más tuviera que aprender esas lecciones de la forma dolorosa en que ellos las aprendieron. Un cadete levantó la mano.
Teniente Vega Thompson, ¿es verdad que su bisabuela donó toda su fortuna? Cada centavo, Elena confirmó. Cuando murió, no dejó herencia financiera. Lo que dejó fue una red de 147 centros de aviación, miles de vidas cambiadas, y un ejemplo de que la redención real requiere sacrificio genuino, no solo palabras bonitas. Elena caminó hacia un nuevo panel de exhibición que se había añadido al museo recientemente. Mostraba fotografías de los últimos 50 años. Centros de aviación en 6 continentes, pilotos de todas las razas y géneros entrenados bajo programas que Marcus e Isabela habían fundado. Veteranos reconstruyendo vidas, familias reunidas. El capitán Thompson murió hace 40 años, pero su influencia solo ha crecido. Elena explicó. Los principios que defendió, dignidad incondicional, respeto sin considerar estatus económico, nunca juzgar por apariencias, ahora son enseñados en escuelas primarias junto con matemáticas y literatura. Señaló una fotografía particular que mostraba a una mujer mayor con uniforme de limpieza recibiendo título honorífico de una universidad prestigiosa. Esta es María Gutiérrez. Trabajó como conserje durante 42 años, mientras criaba 5 hijos sola después de que su esposo muriera en accidente laboral. Nadie en la universidad conocía su historia hasta que uno de los programas del capitán Thompson investigó biografías de trabajadores de servicio. Resultó que María había sido profesora universitaria en su país natal antes de tener que huir de guerra civil. Sus credenciales no fueron reconocidas aquí, así que limpió pisos para sobrevivir. Cuando salió su historia, la universidad no solo reconoció sus títulos, creó una posición especial para ella donde ahora enseña y mentoriza a estudiantes inmigrantes enfrentando desafíos similares. Los cadetes murmuraban, profundamente conmovidos. Elena sonrió. Esa es la verdadera magia del legado del capitán Thompson. No solo cambió cómo tratamos a veteranos, cambió cómo tratamos a todas las personas que la sociedad había decidido eran inferiores por circunstancias temporales. Abrió ojos colectivos a la realidad de que genialidad y talento extraordinario a menudo están escondidos detrás de uniformes humildes. Un cadete preguntó, ¿pero cómo mantenemos ese legado vivo? ¿Cómo nos aseguramos de no caer en los mismos patrones de arrogancia que Isabela Vega mostró? Era la pregunta perfecta, la que Elena había estado esperando. Vigilancia constante, respondió. Reconocimiento diario de que cada persona que encuentras, absolutamente cada persona, está luchando batallas que no puedes ver. El mesero que te sirve café podría ser un estudiante de medicina ahorrando para matrícula. El guardia de seguridad que te saluda cada mañana podría ser un veterano decorado reconstruyendo su vida. La mujer que limpia tu oficina podría ser una ingeniera esperando que sus credenciales extranjeras sean reconocidas. Elena hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. El capitán Thompson no era especial porque piloteaba helicópteros extraordinariamente bien. Era especial porque mantuvo su humanidad frente a deshumanización sistemática. Ese es el estándar al que todos aspiramos. Después de que los cadetes se fueron, Elena se quedó sola en el museo. Cada vez que visitaba, descubría algo nuevo en la historia. Hoy, notó algo que nunca había visto antes. Una pequeña placa al lado del helicóptero que tenía una cita de Marcus Thompson que había dado en entrevista poco antes de morir. Si mi historia enseña algo, la cita decía, es que la invisibilidad es ilusión creada por la comodidad. Hacemos invisible a las personas no porque realmente lo sean, sino porque es más fácil que reconocer nuestra humanidad compartida. Y cuando finalmente vemos a alguien que habíamos hecho invisible, cuando realmente los vemos, nunca podemos regresar a la comodidad de nuestra ceguera anterior. Elena sacó su teléfono y tomó foto de la cita. La publicó en redes sociales con un mensaje. Mi tatarabuelo honorífico habría cumplido 98 años hoy. Su legado no es solo sobre helicópteros o medallas, es sobre ver, realmente ver, a cada persona, cada día. Sin excepción, la publicación se volvió viral instantáneamente. En cuestión de horas, tenía millones de compartidos. Personas de todo el mundo añadiendo sus propias historias de haber sido invisible, o de haber hecho invisible a otros, y luego aprender mejor. Un CEO de empresa tecnológica comentó, hace 3 años despedí a un ingeniero de software por bajo rendimiento. Resultó que estaba lidiando con depresión severa después de perder a su hijo. Nunca me molesté en preguntarle qué estaba pasando. Nunca lo vi como persona completa.
Ese error me ha perseguido cada día desde entonces. El legado del capitán Thompson me enseñó que el liderazgo sin empatía es tiranía disfrazada. Una maestra de escuela primaria escribió: tenía un estudiante que constantemente llegaba tarde y con tarea incompleta. Lo juzgué como flojo. Luego descubrí que estaba cuidando a sus 3 hermanos menores mientras su madre trabajaba 3 empleos. Ahora llega temprano a mi clase cada mañana, para desayuno y tiempo de tarea, antes de que comiencen clases oficiales. Ver realmente a nuestros estudiantes cambia todo. Las historias seguían llegando. Cada una un testimonio del impacto duradero de aquel día en el hangar 70 años antes, cuando un hombre se negó a perder su dignidad y una mujer eventualmente encontró la suya. Esa noche, Elena recibió llamada inesperada. Era del secretario general de Naciones Unidas, Teniente Vega Thompson. La voz formal vino a través del teléfono. Estamos planeando el aniversario de 70 años del momento que su familia ayudó a crear. Queremos hacer algo más grande que cualquier celebración anterior. Algo que concrete el legado en acción, no solo en memoria. ¿Qué tienen en mente?, Elena preguntó intrigada. Queremos declarar el 15 de marzo, el aniversario del desafío del helicóptero, como Día Internacional de Dignidad Humana. Un día donde cada país participante implementa políticas que honren específicamente a trabajadores de servicio. Salarios dignos garantizados. Programas de educación subsidiados. Reconocimiento público de contribuciones que típicamente pasan desapercibidas. Elena sintió lágrimas formándose. Marcus y Isabela estarían honrados. Hay algo más. El secretario continuó. Queremos que usted sea la embajadora inaugural de esta iniciativa. Su posición única, como descendiente de Isabela Vega, portadora del nombre de Elena original, y piloto militar siguiendo los pasos del capitán Thompson, la hace portavoz perfecta. Acepto. Elena no dudó ni un segundo, pero con una condición. ¿Cuál? Que el primer acto oficial del Día de Dignidad Humana sea reunión donde CEOs, presidentes y otros líderes pasen un día trabajando empleos de servicio que normalmente ignoran, que limpien pisos, sirvan comida, trabajen en almacenes. No como photo-ops, sino como educación genuina sobre lo que enfrentan millones de personas cada día. Hubo pausa del otro lado. Luego, eso es brillante y aterrador para muchos líderes. Exactamente. Elena sonrió. Si van a honrar el legado del capitán Thompson, tienen que entender realmente lo que vivió. Y la mejor forma de entender es experimentar. La propuesta fue aceptada. 6 meses después, el primer Día Internacional de Dignidad Humana fue observado en 193 países simultáneamente. Las imágenes que circularon ese día fueron extraordinarias. El CEO de la corporación tecnológica más grande del mundo limpiando baños en uno de sus propios edificios de oficinas. La primera ministra de país europeo sirviendo comida en cafetería de hospital público. El multimillonario fundador de plataforma de redes sociales trabajando en almacén de distribución. Pero más importante que las imágenes de líderes trabajando empleos humildes, fueron las conversaciones que surgieron. Líderes hablando con trabajadores, aprendiendo sus historias, viendo con nuevos ojos las condiciones de trabajo que habían estado ignorando. El CEO de tecnología escribió artículo viral después de su día limpiando baños. En 8 horas de trabajo físicamente agotador, gané lo que gano en 3 segundos de mi salario regular. Hablé con trabajadores que han estado limpiando estos baños durante años, algunos con títulos universitarios que no pudieron usar por varias razones de vida. La brecha no es solo de ingresos. Es de dignidad, reconocimiento y oportunidad. Esto cambia ahora. Su compañía inmediatamente implementó salario mínimo de $25 por hora para todos los empleados incluyendo contratistas, bonos de educación completos y programa de mentoría donde ejecutivos tenían que pasar 4 horas cada mes trabajando directamente con personal de servicio aprendiendo sus perspectivas. El efecto dominó fue masivo. Otras corporaciones, no queriendo ser vistas como menos compasivas, comenzaron a implementar políticas similares. Dentro de 2 años, el salario de subsistencia se había convertido en estándar global, en lugar de excepción rara. Pero Elena sabía que políticas corporativas, aunque importantes, no eran suficientes. El cambio real tenía que venir del cambio cultural fundamental en cómo las personas veían a otras personas. Entonces lanzó
Proyecto Visibilidad, iniciativa masiva de redes sociales donde personas eran desafiadas a realmente conocer a alguien en rol de servicio que normalmente ignorarían. Aprender su nombre, su historia, sus sueños. La primera persona que Elena perfiló fue José Ramírez, quien trabajaba como conserje en el Pentágono. La historia de José era extraordinaria. Había sido traductor militar para fuerzas estadounidenses en Afganistán. Cuando talibanes tomaron control, José tuvo que huir con su familia. Estados Unidos ofreció visa especial, pero el proceso de acreditación para su trabajo anterior como ingeniero civil en Kabul tomó años. Mientras tanto, limpiaba los mismos pisos de oficinas militares donde años antes había ayudado a planificar operaciones que salvaron vidas de soldados estadounidenses. El video de José se volvió viral. 10 millones de vistas en 3 días. Presión pública resultó en proceso de acreditación acelerado. 3 meses después, José estaba trabajando como ingeniero en proyecto de reconstrucción de infraestructura con salario apropiado para sus habilidades y experiencia. Pero más importante que la historia de José individual era lo que inspiró. Miles de personas comenzaron a compartir historias similares. El conductor de Uber que tenía doctorado en física pero no podía encontrar trabajo en su campo nuevo país. La cajera de supermercado que escribía novelas galardonadas por las noches. El guardia de seguridad que había sido chef ejecutivo en restaurante de 5 estrellas antes de que crisis económica destruyera su negocio. Proyecto Visibilidad demostró lo que Marcus Thompson había sabido instintivamente. Que talento extraordinario, experiencia increíble y potencial ilimitado existen en todos los niveles de sociedad. Solo necesita ser visto y valorado apropiadamente. 5 años después del primer día de dignidad humana, los resultados eran imposibles de ignorar. Estudios globales mostraban que suicidios de veteranos habían disminuido 73%. Movilidad económica para familias trabajadoras había aumentado 45%. Más importante, encuestas mostraban que 82% de personas reportaban que ahora conscientemente trataban a trabajadores de servicio con más respeto y consideración que antes. El cambio no era solo estadístico, era tangible. Restaurantes comenzaron a incluir nombres de personal de cocina en menús junto con chefs principales. Edificios de oficinas instalaron placas honoríficas reconociendo equipos de limpieza que habían trabajado allí durante años. Universidades comenzaron a dar títulos honoríficos a personal de servicios con historias extraordinarias. La cultura estaba cambiando, lentamente, paso a paso, pero inequívocamente. Elena fue invitada a hablar en Oxford, la universidad más antigua de Inglaterra, para conferencia especial sobre el legado de 75 años del desafío del helicóptero. Cuando Isabela Vega lanzó esas llaves, Elena comenzó su discurso ante sala llena de académicos y líderes mundiales. Pensó que estaba demostrando la inferioridad de alguien más. En realidad, estaba revelando la suya propia. Pero esa revelación fue el comienzo, no el final. Elena proyectó imagen del Robinson R-66 en la pantalla gigante detrás de ella. Este helicóptero es reliquia ahora, tecnología antigua, pero representa algo atemporal. El momento cuando prejuicio confronta realidad, cuando arrogancia encuentra humildad, cuando crueldad es transformada por dignidad. Mi bisabuela Isabela pasó 55 años intentando compensar por 30 segundos de crueldad. Algunos dirían que eso es excesivo, pero ella entendió algo fundamental, que el daño que causamos no desaparece con disculpa. Se mitiga con décadas de trabajo correctivo, con humildad genuina, con sacrificio real. Elena hizo pausa, dejando que el silencio creara tensión dramática. Y Marcus Thompson, el hombre que ella intentó humillar, podría haber usado su vindicación para destruirla. Cualquier corte habría otorgado compensación masiva por humillación pública. Pero él no quería dinero. Quería algo más difícil de obtener. Cambio genuino. Esa elección, perdonar pero exigir transformación real, es por qué estamos aquí hoy. Porque Marcus demostró que la verdadera justicia no es venganza. Es restauración. Es construir algo mejor de las cenizas de lo que se rompió. La ovación fue inmediata y sostenida. Pero Elena levantó una mano porque no había terminado. Sin embargo, necesito que entiendan algo crítico. Esta historia no es solo sobre Marcus e Isabela. Ellos fueron catalizadores, pero el cambio real vino de millones de personas decidiendo, día tras día,
ver a otros diferentemente. De estudiantes eligiendo aprender nombres de personal de cafetería, de ejecutivos preguntando sobre familias de trabajadores de limpieza, de cada persona que decidió que dignidad humana no es negociable. Elena caminó al frente del escenario, haciendo contacto visual directo con la audiencia. Así que pregúntense, ¿a quién han hecho invisible hoy? ¿A quién han juzgado por su uniforme sin ver su historia completa? ¿Cuántos Marcus Thompsons pasan desapercibidos frente a ustedes cada día porque han decidido que ciertos empleos significan ciertas limitaciones? El silencio que siguió era incómodo, que era exactamente el punto. Comodidad no crea cambio. Incomodidad sí. El legado del desafío del helicóptero, Elena concluyó. No es que debemos tener miedo de que personas que subestimamos puedan sorprendernos. Es que debemos dejar de subestimar a personas en primer lugar. Cada persona merece ser vista, valorada y tratada con dignidad. No porque podrían ser secretamente extraordinarios, sino porque ya lo son. Las consecuencias de ese discurso fueron inmediatas y profundas. Oxford anunció nueva política donde todos los estudiantes tenían que completar 50 horas de trabajo de servicio durante su tiempo en la universidad. No como voluntariado, sino como trabajo remunerado aprendiendo sobre las realidades que la mayoría del mundo enfrenta. Otras universidades de élite siguieron. Dentro de 3 años, era requisito estándar en instituciones educativas principales globalmente. Estudiantes trabajando en cocinas, limpiando dormitorios, manteniendo jardines, aprendiendo humildad y empatía junto con sus estudios académicos. Los críticos argumentaban que esto era humillante para estudiantes de familias privilegiadas. Esos críticos perdieron el argumento completamente cuando estudiaciones mostraron que estudiantes que habían completado estos requisitos reportaban mayor satisfacción de vida, mejor habilidades de liderazgo y más éxito en construir equipos diversos en sus carreras posteriores. Elena recibió carta de estudiante de Oxford 3 años después de implementar el programa. El estudiante escribió: Pasé 10 semanas trabajando en cocina de cafetería universitaria. Fue el trabajo más físicamente agotador que jamás hice. Pero aprendí más sobre liderazgo en esas 10 semanas que en cualquier clase de administración. Vi cómo el personal de cocina, muchos trabajando múltiples empleos, mantenían operación masiva funcionando perfectamente, mientras estudiantes como yo los tratábamos como robots invisibles. Ahora que terminé mi requisito, todavía visito la cocina regularmente. No para trabajar, sino para mantener las amistades que formé. Personas que pensé que no tendrían nada en común conmigo, resultaron ser algunos de mis mejores maestros en vida. Esas eran las historias que hacían que Elena supiera que el trabajo valía la pena. Cada vida cambiada, cada perspectiva transformada, cada momento de reconocimiento genuino entre personas que de otra manera nunca se habrían visto realmente. 80 años después del desafío del helicóptero, Elena Vega Thompson estaba recibiendo el Premio Nobel de la Paz. A los 55 años, había dedicado 3 décadas completas a expandir el legado que Marcus e Isabella habían comenzado. En su discurso de aceptación en Oslo, Elena no habló sobre sus propios logros. Habló sobre la larga cadena de personas que habían hecho posible este momento. Este premio no es mío, comenzó con voz clara pero llena de emoción. Es de Marcus Thompson, quien mantuvo su dignidad cuando el mundo intentó quitársela. Es de Isabella Vega, quien encontró coraje para confrontar el monstruo que se había convertido y pasó el resto de su vida compensándolo. Es de cada veterano que luchó por reconocimiento. Es de cada trabajador de servicio que nunca perdió su humanidad, a pesar de ser tratado como invisible. Elena hizo pausa, lágrimas brillando en sus ojos. Pero más que eso, es de cada persona que eligió ver, que eligió reconocer humanidad en otros, que eligió tratar dignidad como derecho inalienable, en lugar de privilegio que se gana. El desafío del helicóptero de hace 80 años nos enseñó lección simple pero profunda, que juzgar personas por circunstancias temporales es la forma más pura de ceguera, que el talento no requiere credenciales para ser real, que la dignidad no se puede otorgar o quitar, solo se puede honrar o deshonrar. La audiencia en el Salón de Ceremonias Nobel estaba completamente silenciosa, cada palabra resonando con peso de 8 décadas de cambio social fundamental. Ahora vivimos en mundo diferente, Elena continuó. No perfecto, nunca perfecto,
pero fundamentalmente diferente. Mundo donde trabajador de limpieza no es automáticamente considerado sin talento. Donde servir comida no es visto como fracaso, sino como trabajo honrado. Donde cada persona, sin importar su ocupación actual, es tratada con respeto básico que siempre merecieron. Ese cambio no vino de gobiernos o corporaciones o instituciones. Vino de incontables personas eligiendo, momento tras momento, día tras día, ser mejores de lo que fueron ayer. Eligiendo ver cuando era más fácil ignorar. Eligiendo respetar cuando era más cómodo despreciar. Eligiendo humanidad cuando era tentador deshumanizar. Elena levantó el diploma del Premio Nobel. Así que acepto esto en nombre de todos ustedes. Cada uno de ustedes que ha aprendido nombre de persona que sirve su café. Cada uno que ha preguntado sobre familia de persona que limpia su oficina. Cada uno que ha visto humanidad completa en alguien que la sociedad había decidido era invisible. Porque al final, el desafío del helicóptero nos enseñó esto. No necesitamos que todos sean pilotos secretos para tratarlos con dignidad. Necesitamos tratar a todos con dignidad porque todos son humanos. Y esa es certificación única que realmente importa. La ovación duró 7 minutos completos. Personas de todo el mundo observando transmisión viva comenzaron a compartir la historia del desafío del helicóptero con nueva generación que tal vez no la conocía. El video original, ahora con 80 años de antigüedad, comenzó a circular nuevamente en redes sociales, encontrando audiencia completamente nueva. Un comentario en particular capturó esencia perfectamente. Cada generación necesita aprender esta lección de nuevo. No porque la olvidemos, sino porque cada generación enfrenta nuevas formas de hacer invisible a personas. Esta historia nos recuerda que sin importar cómo cambie el mundo, la dignidad humana debe permanecer constante. Elena usó el dinero del premio, más de $1 millón, para establecer Fondo Global de Dignidad, que proporcionaba microbecas a personas en roles de servicio que querían educación adicional, pero no podían permitirse dejar de trabajar. Las becas cubrían no solo matrícula, sino también costos de vida, cuidado infantil, transporte, eliminando barreras que típicamente hacían imposible que trabajadores de bajos ingresos mejoraran sus situaciones. En sus primeros 5 años, el Fondo Global de Dignidad ayudó a 50.000 personas a completar educación o entrenamiento que transformó sus vidas. Pero más importante que los números era el mensaje, que talento existe en todos los niveles de sociedad, esperando solo oportunidad genuina para brillar. 90 años después del desafío del helicóptero, el Robinson R-66 original fue restaurado completamente. Ya no era solo exhibición de museo, era monumento vivo. Escuelas de todo el mundo traían estudiantes para verlo. Cada visita incluía currículo completo sobre dignidad humana, respeto y peligros de juicio basado en apariencias. El programa educativo, llamado Ver Verdaderamente, era ahora parte de educación estándar en 157 países. Niños de 6 años aprendían que el trabajo no define valor humano. Adolescentes estudiaban historia de Marcus e Isabella como lección de moralidad tan fundamental como cualquier fábula o parábola religiosa. Adultos jóvenes entrando a fuerza laboral eran certificados no solo en habilidades técnicas, sino en competencia de dignidad. Comprensión demostrable de que cada colega, sin importar su rol, merece respeto completo. Los resultados eran mensurables. Acoso laboral había disminuido 89% globalmente. Satisfacción de empleados en roles de servicio había aumentado 76%. Movilidad económica intergeneracional había mejorado dramáticamente porque niños de familias trabajadoras ya no estaban siendo limitados por prejuicios sistémicos sobre qué carreras eran apropiadas para su clase. El mundo no era perfecto. Todavía había desigualdad. Todavía había injusticia. Pero era inequívocamente mejor que el mundo de 90 años antes, cuando Marcus Thompson había sido juzgado por su uniforme de conserje en lugar de su carácter extraordinario. Elena Vega Thompson murió pacíficamente a los 82 años, rodeada por 3 generaciones de descendientes que llevaban adelante el legado que ella había dedicado su vida a expandir. Sus últimas palabras fueron: asegúrense de que cada persona sea vista, prométanme, y lo prometieron. 100 años después del desafío del helicóptero, había celebración global sin precedentes.
El centenario fue marcado por semana completa de eventos, discursos y ceremonias honrando el momento que había cambiado el curso de la historia humana. El Robinson R-66, ahora con 100 años de antigüedad, fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. No porque fuera tecnológicamente significativo, helicópteros mucho más avanzados existían ahora, sino porque representaba momento de transformación moral que había resonado por un siglo completo. Durante la ceremonia del centenario, descendientes tanto de Marcus Thompson como de Isabella Vega estaban presentes. Habían pasado 100 años, pero el legado vivía en cada uno de ellos, en cada persona que elegía ver en lugar de ignorar, en cada sociedad que valoraba dignidad sobre estatus. Un nuevo monumento fue revelado ese día. No era estatua de Marcus o Isabella específicamente. Era escultura de 2 pares de manos, una sosteniendo llaves de helicóptero, la otra recibiéndolas, congeladas en momento de intercambio que había cambiado todo. La placa al pie del monumento decía simplemente: aquí comenzó el viaje desde ceguera hasta visión, desde crueldad hasta compasión, desde juicio hasta dignidad. Que nunca olvidemos que cada persona merece ser vista, valorada y respetada. No por lo que hacen, sino por quienes son, humanos como nosotros. Y mientras la humanidad miraba hacia su segundo siglo después del desafío del helicóptero, el compromiso era claro: que las lecciones aprendidas ese día nunca serían olvidadas, que cada nueva generación aprendería de nuevo lo que significaba ver verdaderamente a otra persona, porque al final, esa era la única lección que realmente importaba: ver, realmente ver, cada persona, cada día, sin excepción. Ese era el legado del desafío del helicóptero, y viviría para siempre. Pero había un epílogo que pocos conocían, una historia dentro de la historia que revelaba la verdadera profundidad de lo que había sucedido aquel día hace un siglo. En archivos privados de Isabella Vega, descubiertos después de su muerte, había diario personal que nunca fue publicado durante su vida. Las últimas entradas, escritas pocos días antes de su muerte a los 87 años, revelaban verdad que ella había guardado durante más de medio siglo. Querido lector futuro, la entrada comenzaba con letra temblorosa de mujer anciana. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve coraje de permitir que esta verdad sea conocida. Marcus Thompson me salvó la vida ese día, pero no de la forma que el mundo cree. La entrada continuaba, revelando que Isabella había estado contemplando suicidio la semana antes del desafío del helicóptero. Su éxito financiero había sido construido sobre vacío emocional completo. No tenía amigos reales, solo asociados de negocios. No tenía amor, solo transacciones. Su fortuna de $800 millones no podía llenar el agujero donde debería haber estado su humanidad. La noche antes de humillar a Marcus, Isabella había escrito: estaba en mi mansión de $10 millones, rodeada por todo el lujo que el dinero puede comprar, y nunca me había sentido más sola o más vacía. Había decidido que esa semana sería mi última. Pero entonces Marcus se negó a ser quebrado, se negó a perder su dignidad. Y en ese momento de fortaleza absoluta frente a mi crueldad absoluta, vi alternativa que no sabía que existía, que podía elegir ser diferente, que no era demasiado tarde, que la redención era posible. Marcus nunca supo que su dignidad ese día literalmente salvó mi vida, que su negativa a ser humillado me mostró que todavía había algo en el mundo más fuerte que el dinero o el poder, la integridad humana inquebrantable. Pasé 55 años tratando de ser digna de la segunda oportunidad que él me dio sin saberlo. Nunca lo logré completamente, pero intenté cada día. Y ese intento, ese esfuerzo constante por ser mejor, me dio propósito que mi fortuna nunca pudo. El diario terminaba con estas palabras: si mi historia enseña algo, que sea esto. Nunca subestimes el poder de mantener tu dignidad. Nunca sepas quién está observando, quién necesita ver ejemplo de fortaleza, quién será salvado por tu negativa a ser quebrado. Marcus Thompson salvó mi vida sin pronunciar palabras sobre ello. Ese es el verdadero heroísmo. Cuando el diario fue publicado 10 años después de la muerte de Isabella, añadió nueva dimensión a historia que el mundo pensaba que conocía completamente. No era solo sobre humillación y vindicación.
Era sobre cómo un acto de integridad personal puede literalmente salvar vidas de formas que nunca sabremos. Los descendientes de Marcus, al leer estas palabras décadas después de su muerte, lloraron. Su bisnieto escribió: Abuelo Marcus nunca buscó ser héroe, solo buscó mantener su humanidad. Pero al hacer exactamente eso, salvó vida y cambió el mundo. Ese es el poder de la integridad. No sabes quién está observando. No sabes qué impacto tendrás. Pero cuando eliges dignidad sobre venganza, fortaleza sobre amargura, humanidad sobre odio, creas ondas que se extienden más allá de lo que jamás podrás medir. Y así, 100 años después de aquel día en el hangar cuando llaves de helicóptero fueron lanzadas en desafío cruel, el mundo finalmente entendió la verdad completa. Que el desafío del helicóptero no fue solo sobre probar competencia o lograr vindicación. Fue sobre cómo un momento de dignidad inquebrantable puede salvar vida, cambiar corazón y transformar mundo. Y ese legado, construido sobre fundación de integridad personal frente a crueldad sistemática, nunca moriría. Porque mientras haya personas que elijan ver en lugar de ignorar, respetar en lugar de despreciar, dignificar en lugar de humillar, el espíritu de Marcus Thompson y la transformación de Isabel La Vega vivirán. En cada acto de bondad hacia trabajador de servicio. En cada momento de reconocimiento de humanidad compartida. En cada elección de tratar a otros con dignidad sin importar su posición. El helicóptero fue solo vehículo. La verdadera historia siempre fue sobre elevarse por encima de odio, crueldad y juicio. Sobre volar alto no en máquina, sino en espíritu humano que se niega a ser quebrado. Ese vuelo continúa, y siempre continuará.